Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 58% algodón y 42% acrílico. Y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar esta aguja de crochet de 3 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien apretadita, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Y comenzamos con una tira de cadenas. Esta tira de cadenas yo voy a realizar una talla M personalizada. Y para esta talla, esta tira de cadenas debe de medir 7.5 centímetros. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, esta medida corresponde a la medida que hay desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Y esa va a ser su medida de cadenitas iniciales. Y una vez que tengan las cadenitas, para medirlas, fíjense, estas cadenitas las vamos a medir así, sobreponiéndolas. No tenemos que estirarlas ni nada, sino que así tal cual están, las sobreponemos. ¿Sí? Para que tengan una referencia, para estos 7.5 centímetros yo acabo de realizar 19 cadenitas. Traten de que la cantidad de cadenas que ustedes realicen sean una cantidad impar. Bien. Una vez que tengamos las cadenitas, vamos a realizar la vuelta base. ¿Sí? Para hacer esta vuelta base, sujetamos la última cadena, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas acá no me van a contar como punto ni nada. Y entonces para hacer esta vuelta base, enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, vamos a tejer puntos altos. Hacemos nuestro primer punto alto. Y aquí, en las 2 cadenitas que hicimos, que no estamos contando como punto, fíjense, las atrapamos. Vamos a colocar un marcador de puntos o un pedacito de hebra. Y comenzamos a tejer los puntos altos, ¿sí? Si yo tenía 19 cadenitas, al final debo de tener 19 puntos altos también. Y 19, aquí estoy tejiendo mi último punto alto. Fíjense, la vuelta base se ve de esta manera. Y ahora sí, para comenzar la primera vuelta, tejemos acá 2 cadenas. Estas 2 cadenas aquí sí me van a contar como el primer punto alto. Giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Si tenía al comienzo 19 cadenas y en la vuelta base 19 puntos altos, aquí también debo de tener 19 puntos altos hasta llegar a acá. Bien. Comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto que acabamos de tejer. Y acá ya estoy finalizando. Fíjense, me queda por tejer el último punto alto. En mi caso, el punto número 19. Sí, ya tengo la primera parte de la primera vuelta lista. Ahora acá, fíjense que habíamos atrapado las 2 cadenitas. Retiramos el marcador. Y allí vamos a tejer el aumento para girar y tejer en el otro costado. ¿Sí? Entonces enlazamos, vamos a atrapar las 2 cadenitas así, fíjense. Entonces el aumento consiste en tejer 5 puntos altos aquí, en este agujerito, atrapando las 2 cadenas. Comenzamos, tejemos 1, 2, todas las tallas tejemos 5 puntos altos. 3, una vez que finalicemos el punto alto número 3, colocamos el marcador para no perder la puntada central. Llevo 3, hago el punto alto número 4 y número 5. ¿Sí? De esta forma ya giré y ahora puedo tejer en la parte de acá. En la parte de acá vamos a tejer en el costado de las cadenas, ¿sí? En el otro lado de las cadenitas con las que iniciamos. Entonces enlazamos y si antes del aumento yo tenía 19 puntos altos, después del aumento debo de tener la misma cantidad. ¿Sí? Entonces fíjense, comenzamos acá en el otro lado de las cadenitas, allí se me ven los agujeritos y allí es donde vamos a tejer. Entonces comenzamos, si pueden vayan contando para que se aseguren de tener la misma cantidad de puntos en ambos lados. Y 19 puntos altos. ¿Sí? Fíjense. Así se ve la primera vuelta.
Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de aquí en adelante para la copa, entonces comenzamos acá, tejemos 2 cadenas, giramos, estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y bien chicos, si vienen contando los puntos, se dan cuenta de que acá antes del aumento se les acaba de incrementar 2 puntos. ¿Sí? En mi primera vuelta yo tenía 19 antes del aumento y acá en la segunda vuelta acabo de tejer 21 puntos altos y siempre va a ser así. En cada vuelta se van a ir incrementando 2 puntos en cada costado. Bien, entonces acá yo tengo 21 puntos y una vez que lleguemos al centro, fíjense, retiramos el marcador y allí en ese puntito vamos a tejer el aumento. El aumento se mantiene, tejemos allí 5 puntos altos, hacemos el primero, el segundo, el tercero, finalizado el tercer punto, colocamos el marcador para no perder la puntada, completamos el aumento tejiendo el punto número 4 y número 5. ¿Sí? Ahora ya podemos comenzar a tejer hacia acá. Entonces tejemos los puntos altos y si yo tenía 21 puntos altos antes del aumento, acá después del aumento debo de tener la misma cantidad. Y acá ya estoy llegando al final de la vuelta, entonces fíjense, tejemos el penúltimo punto alto acá sobre el penúltimo punto disponible. Y siempre cuando finalicemos la vuelta, como las 2 cadenitas con las que comenzamos contaban como punto, entonces aquí fíjense, en la segunda cadena tengo 1 y 2, acá en la segunda cadena tejemos el último punto alto de cada vuelta. Bien, y fíjense, hasta este momento así se ve mi segunda vuelta. Comenzamos la tercera vuelta exactamente igual, tejemos 2 cadenitas, giramos. Hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Siempre que lleguemos al centro, tejemos allí el aumento, que son 5 puntos. Nos devolvemos y siempre recuerden que el último punto se teje acá sobre la última cadenita, ¿sí? Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Al final, fíjense, esta copa se ve así. Si les toma esta forma cóncava, no se preocupen, es normal. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 8 vueltas y estas 8 vueltas en la parte de acá debe de medir entre 15 y 15.5 centímetros para una talla M. Fíjense, aquí tengo 15 centímetros y de largo, siempre de largo debería de medir entre 1 y 2 centímetros más de lo que mide de ancho, ¿sí? Entonces la ponemos así y acá debería de medir entre 16 y 16.5 centímetros. Fíjense, aquí tengo los 16 centímetros, lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Si la están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y una vez que tengamos nuestra copa lista, la posicionamos. Y fíjense, me tiene que quedar así. Casi le tiene que dar cobertura al busto. Fíjense que aquí me faltan aproximadamente 2 vueltas para darle cobertura total. Bien. Y si no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada talla. Sí, entonces una vez que tengamos esto listo, vamos a realizar las 2 vueltas que nos faltan para darle la cobertura total al busto. Y aquí vamos a hacer como el acabado que vamos a hacer prácticamente por todo el top. Vamos a combinar puntos altos normal con punto casitas. Entonces comenzamos los puntos casitas. Acá tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. 2 cadenas me cuentan como el punto alto y una tercera cadenita va a ser mi cadena de separación. Giramos y tejemos la puntada casitas. En la puntada casitas enlazamos, saltamos un punto, ¿sí? Fíjense, este es el de la base, esta es la base de las cadenas, salto el siguiente punto y hago un punto alto, cadena de separación.
salto un punto, en el siguiente tejo punto alto, cadena de separación y así voy repitiendo. Salto un punto, hago punto alto, cadenita de separación. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al centro de la copa y aquí ya me estoy acercando al centro de la copa, fíjense, salto un punto, quedo aquí en un punto antes del centro. Aquí puede darse el caso de que ustedes queden justo en el centro, ¿sí? Entonces aquí quedo en el centro. No voy a hacer la cadenita de separación. Si ustedes quedaron así como yo, hacen lo mismo que yo voy a hacer, ¿sí? Si quedaron en el centro, sin problema, retiran el marcador. Independientemente de cómo hayan quedado, acá en el centro vamos a tejer 3 puntos altos, ¿sí? Entonces hago 1, 2 y 3 puntos altos. Bueno, coloco el marcador en el segundo de esos 3 puntos, fíjense, 1 y 2, para siempre mantener el centro identificado. Y ahora vamos a repetir de este lado lo mismo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Si yo tejí un punto y luego los 3 puntos, entonces acá comienzo tejiendo un punto alto. Comenzamos acá de la misma forma en la que finalizamos acá. Y continúo repitiendo el patrón. Hago una cadena, salto un punto, ¿sí? Fíjense, esta primera vuelta se ve así. Aquí está el centro, acá se ve así. Ahora hacemos una segunda vuelta repitiendo la misma puntada. Entonces comenzamos igual, fíjense. Aquí tejo 1, 2, 3 cadenitas. 2 cadenas cuentan como el punto alto, la cadena de separación. Giramos y acá me queda más sencillo. Lo que voy a hacer es punto alto sobre el punto alto, cadena y punto alto sobre el punto alto. Cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, ¿sí? Y fíjense, así vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al centro de la copa. Y aquí ya estoy llegando al centro de la copa, fíjense, punto alto, cadena, hice el último punto acá sobre este punto y aquí en el centro retiro el marcador y en el centro salto este punto y en el centro todos vamos a tejer una puntada B. Esta puntada B es tejer un punto alto, una cadena y otro punto alto allí mismo, ¿sí? Fíjense, así me queda el centro. Yo no voy a usar más el marcador y ahora continúo repitiendo. Hago acá una cadenita, salto un punto, punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto y así voy a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta de la puntada casitas. Entonces hacemos una cadenita y acá para finalizar en la segunda cadena, recuerdan que la tercera cadena era de separación, en la segunda cadena hacemos el último punto alto. Y bien, fíjense, esto se ve así. Ahora, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y con estas 2 vueltas, fíjense, posicionamos. Aquí ya tenemos la cobertura total que necesitábamos. Bien. Y bien, ya podemos cortar esta hebra. Entonces acá, para cortarla, vamos a hacer una cadenita. Sacamos un poquito larga. Siempre sacamos un poquito larga para tener hebra que ocultar. Cortamos, ajustamos y fíjense, nuestra copa queda de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a hacer la otra copa exactamente igual. Lo único que no vamos a hacer es cortar la hebra, ¿sí? Llegamos hasta acá, pero no cortamos esta hebra. Bien, fíjense, esto se ve así. Aquí aprovechen de determinar cuál va a ser el derecho de su top. Esto se ve así por un lado. También podemos usar el otro lado como el derecho, fíjense. Yo particularmente siempre uso el derecho de las copas como este, donde la primera vuelta se ve así. Yo siempre considero este como el derecho. Fíjense que el otro lado tampoco se ve mal. Entonces, seguimos repitiendo. Vamos a hacer la otra copa. Sí, entonces esto se ve así, como tengo la hebra acá. Este es el derecho. Esta vendría siendo la copa de este lado. Con esta hebra de una vez vamos a hacer la unión de las copas.
Y la que terminé hace un momento vendría siendo la copa de este lado. ¿Sí? Fíjense, entonces vamos a hacer acá la unión. La unión no la vamos a subir tanto porque luego vamos a hacer el tejido que va a ir acá en el centro. Entonces aquí donde estamos, fíjense que esta hebra no la he cortado. Nos aseguramos de tener las dos copas del mismo lado. Aquí estoy desde el derecho, aquí estoy desde el derecho. Entonces las vamos a poner así. Independientemente de cómo ustedes las tengan, los dos derechos van a ir así. Y vamos a hacer la unión acá. La unión, entonces, aquí es donde estoy tejiendo. Aquí es donde estoy tejiendo, fíjense. La unión en la parte de acá, por ejemplo, si son talla S y talla M, vamos a unir 3 puntos. Sí, vamos a unir 3 puntos altos. Y si son talla L y XL, pueden unir 4 o 5. ¿Sí? No vamos a unir tantos porque, como les dije, luego vamos a hacer el tejido en el centro. Entonces, fíjense que la que tiene la hebra está acá. Entonces, en esta copa, en la segunda cadena, atravieso la aguja. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo. La paso así hacia enfrente. Voy a hacer una cadenita para ajustar y me posiciono. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Allí en ese primer puntito que acabamos de tejer, pasamos nuevamente la aguja en esta copa y la aguja en la siguiente copa. Siempre nos vamos a asegurar de atravesar las dos copas y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos cadena de separación, porque aquí lo que tenemos es una cadenita de separación, y hacemos acá sobre este punto alto, atravesamos la aguja y en el segundo punto alto de esta copa traemos hebra y tejemos punto bajo, cadenita de separación, y nos vamos a unir en 3 puntos. Aquí atravieso nuevamente y en el siguiente punto de la siguiente copa traigo la hebra hacia acá y hacemos el último punto bajo. ¿Sí? Fíjense, este es el derecho, así me queda la unión acá en el centro. Ya puedo cortar la hebra. Para cortarla, como hicimos hace un momento, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y ajustamos. Y fíjense, ya tenemos nuestras dos copas. Ahora vamos a comenzar a tejer acá en los costados para luego tejer hacia abajo. Entonces comenzamos en este costado. Bueno, en realidad podemos comenzar por donde queramos. Yo voy a comenzar por este costado. Entonces, como siempre que comenzamos, hacemos acá nudo deslizado. Bueno, aquí deberíamos de mantener continuidad. ¿Sí? Para mantener continuidad, fíjense, esta última vuelta la tejimos desde el derecho. Quiere decir que la que vamos a tejer a continuación debería de comenzar desde el revés. ¿Sí? Fíjense, así se ven los puntos altos cuando están por el derecho, lo que yo tomo como el derecho, y así se ven los puntos altos cuando están desde el revés. Entonces, giramos, vamos a comenzar de acá hacia abajo. Vamos a dejar la misma medida que hicimos en las cadenas iniciales. ¿Sí? En mi caso fueron 7.5 centímetros. Entonces yo voy a medir hasta donde llegue 7.5 centímetros hasta acá en este punto. Entonces en este punto atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, el nudito como tal, como este es el revés, el nudito como tal que quede acá hacia adentro. Fíjense, estamos acá. Y vamos a hacer, siempre el patrón que vamos a hacer va a ser así, 2 vueltas de puntas casitas y la siguiente vuelta únicamente con puntos altos. Entonces acá tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto y vamos a tejer únicamente puntos altos. Entonces aprovechamos de ir ocultando esta hebra, pero yo no la voy a ocultar para enseñarles bien. Entonces aquí en el punto casitas tenemos una cadenita, entonces en esa cadena de separación, o sea en este agujerito, hacemos un punto alto,
enlazamos punto alto sobre el punto alto en el cuadrito, punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y aquí me estoy acercando al final. Fíjense, entonces hago punto alto sobre el punto alto acá en el cuadrito y el último punto alto va a ser acá en la segunda cadena. ¿Sí? Habíamos hecho 3 para la puntada casitas, sobre la segunda hacemos el punto alto. Fíjense, esto se ve así. Ahora hacemos la siguiente vuelta. Aquí en este costado todas las vueltas van a ser de puntos altos normales. Giramos y vamos a tejer puntos altos hasta que lleguemos casi a acá, cuando me falten 2 puntos. ¿Sí? Porque aquí en este costado tenemos que hacer disminuciones. Entonces aquí abajo, en la parte de abajo, tejemos de forma normal hasta cuando me falten 2 puntos para finalizar. Y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, entonces me quedan los últimos 2 puntos altos. En estos 2 puntos vamos a hacer disminución. Siempre hacemos disminución en la parte de arriba. Entonces enlazamos, comenzamos la disminución en este punto, traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, enlazamos y acá sobre la segunda cadena traemos hebra, me quedan 4 aros sobre el crochet, enlazo como si fuera a hacer el punto alto, atravieso solo 2. Ahora completo la disminución atravesando los 3 aros y fíjense, de esta manera completo la disminución. ¿Sí? Comenzamos la siguiente vuelta tejiendo 2 cadenitas, giramos y siempre en todas las vueltas vamos a hacer acá en la parte de arriba una disminución. Entonces comenzamos haciendo disminución también, enlazamos. Este agujerito no lo voy a tejer porque es la base de las cadenas, entonces en el siguiente hacemos la disminución, traemos hebra como si fuéramos a hacer un punto alto, atravesamos 2 aros, enlazamos en el puntito siguiente, traemos hebra, fíjense ahora me quedan 4 aros, enlazo, paso por 2 y completo la disminución atravesando los 3. ¿Sí? Sigo repitiendo. Siempre que estemos en la parte de acá, en la parte superior de la copa, vamos a hacer disminuciones. Seguimos repitiendo y fíjense, y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta hasta llegar casi al centro de la espalda. Sí, específicamente a unos 6 centímetros antes del centro de la espalda. Pero si ustedes acá, como van a seguir haciendo disminución siempre aquí arriba, vamos a hacer disminuciones hasta cuando nos falten unos 5 o 6 puntos. ¿Sí? Cuando lleguemos a unos 5 o 6 puntos y todavía nos falta por llegar al centro de la espalda, entonces seguimos tejiendo vueltas únicamente así, con 5 o 6 puntos. Y bien chicos, entonces acá, fíjense, esto se debe de ver así. Bien, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar acá 14 vueltas con disminuciones hasta que llegué aquí a los 6 puntos y luego hice solo 2 vueltas más únicamente con 6 puntos. ¿Sí? En total tengo 16 vueltas. Entonces, esto, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esta tira, fíjense, la posicionamos y esta tira aquí en la espalda, midiéndolo así bien estiradito, me tiene que quedar a unos 6 centímetros antes del centro. Y si no lo están haciendo para ustedes mismos, entonces a la medida que tienen del contorno del busto, en mi caso yo estoy haciendo una talla personalizada cuya copa es una talla M, pero el resto, porque es una chica bien chiquitita con un busto un poquito amplio, entonces de contorno de busto tiene 90 centímetros. La medida que ustedes tengan del contorno del busto, a esa medida le vamos a restar 12 centímetros. En mi caso dan 78 y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Sí, me da 39 centímetros. Y esa es la medida que tiene que tener desde acá, desde el centro de la copa hasta acá. En mi caso son 39 centímetros. Si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla.
Bien, entonces lo medimos. Fíjense, lo medimos desde acá, desde la unión. Y esto aquí tenemos que medirlo bien estiradito. ¿Sí? Al yo medirlo acá bien estirado, fíjense, llego a los 39 centímetros. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos esta parte lista, ya podemos cortar aquí la hebra para hacer el otro costado. En el otro costado comenzamos exactamente igual, comenzábamos desde el revés, porque aquí esta última vuelta, bueno, fíjense, aquí podemos darnos cuenta, es como que yo hubiese finalizado acá, porque aquí corté la hebra. Imagínense que hubiésemos seguido tejiendo, hacemos 2 cadenas y giramos, entonces comenzamos acá. Y bien chicos, fíjense, ya tengo la tira de ambos lados. Ahora sí podemos comenzar a tejer acá hacia abajo. Entonces aquí sin cortar la hebra, bueno, yo como finalicé en la parte de abajo no corto la hebra, por supuesto, si ustedes finalizaron acá arriba la cortan. Y aquí abajo vamos a comenzar, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a hacer la secuencia de 2 vueltas de puntada casitas y luego hacemos 3 vueltas con puntos altos normal. Comenzamos con la de puntada casitas, entonces aquí en el último punto tejemos las 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, cadena de separación, y la puntada casitas la vamos a comenzar a hacer en cada vuelta, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí enlazo. Este punto como que me lo salto, comienzo acá, lo tomo así completo, hago punto alto, cadena, ¿sí? Fíjense, enlazo, aquí en el siguiente punto, lo atravieso así completo, hago punto alto, cadena, enlazo y así voy a ir repitiendo. En cada vuelta voy a ir tomando el punto completo, hago punto alto, cadena y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Fíjense, entonces hacemos la cadenita. En este último punto que me queda, el último punto alto lo voy a hacer acá en la orilla, así no voy a tomar acá el centro, sino que lo vamos a hacer acá bien pegaditos en la orilla. Hacemos allí el punto alto y fíjense, esto se ve así. Toda la parte inferior, así queda en el centro. Ahora vamos a repetir una segunda vuelta, igual como hicimos acá, así con puntada casitas. Entonces ya saben que son 3 cadenas, giramos, punto alto sobre el punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? Repetimos esta segunda vuelta, así tengo la segunda vuelta. Y ahora, como les dije, hacemos 2 vueltas de puntos casitas y 3 vueltas de puntos altos normal. Tejemos 2 cadenitas, giramos y esta vuelta me corresponde de puntos altos, entonces hacemos punto alto en el centro del cuadrito y punto alto sobre el punto alto. Repetimos en el centro del cuadrito y sobre el punto alto. ¿Sí? Y fíjense, así me va a ir quedando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo una y otra vez esta misma secuencia hasta cuando nos falten unos 3 centímetros antes del largo total que queremos. Y estas 11 vueltas miden 8.5 centímetros, lo que está súper bien para la talla que yo voy a realizar. ¿Sí? Recuerden que con el acabado que vamos a hacer vamos a aumentar casi los 3 centímetros. Bien, entonces, una vez que finalicemos acá, bueno, fíjense, el patrón que yo seguí fue el que les dije. 2 vueltas de punto casita, 3 de puntos altos, 2 de punto casitas. Aquí finalicé con una sola vuelta de puntos casitas, pero todo depende del largo que ustedes deseen darle. Me faltó por decirles que cuando finalicen la última vuelta acá, esta última vuelta que hagan aquí, esa vuelta debe finalizar desde el derecho, porque el acabado que vamos a realizar consiste en 4 vueltas y para ello necesitamos comenzar la primera de esas 4 vueltas desde el revés. Bien, entonces aquí, cuando finalicen esta vuelta, asegúrense que están por lo que consideran como su derecho. Empezamos tejiendo una cadenita. Aquí no importa si ustedes finalizaron así como yo, con punto casita o con puntos altos, no hay ningún problema. Sí, entonces tejemos una cadena, giramos. Aquí vamos a hacer unos agujeritos, pero más larguitos. Entonces, en este primer punto alto, aquí en el primer agujerito, vamos a tejer un punto bajo.
2 cadenas, ya no es una, ahora son 2 cadenas. Y aquí, si ustedes tienen puntos altos o están así como yo, van a contar 1, que es el punto del agujerito, 2, que es el punto alto, y 3, aquí en el agujerito hacemos el punto bajo. ¿Sí? Lo que van a hacer es que saltan 2 puntos y en el tercero hacen el punto bajo. Repetimos 2 cadenas y contamos acá 1, 2 y en el tercer punto un punto bajo. 2 cadenas, ¿sí? Entonces contamos 1, yo cuento el agujerito, fíjense, 1, 2, el punto alto y 3, el agujerito, allí hago el punto bajo. Y así me van a quedar estos agujeritos, pero más chiquititos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Seguimos repitiendo hasta finalizar y antes de finalizar vamos a contar cuántos agujeritos chiquititos tenemos. Porque tenemos que asegurarnos de tener una cantidad de agujeritos impar. Y bien chicos, fíjense, bueno, aquí cambié la aguja, pero es igual, esta es de 3 milímetros, ¿sí? Simplemente cambié la aguja, la otra no sé qué la hice. Entonces, así como les dije, antes de finalizar acá, fíjense, aquí quedé así, cuenten los agujeritos porque necesitamos tener una cantidad impar, ¿sí? Hasta acá yo tengo 47 agujeritos de estos chiquititos. Necesito una cantidad impar. Entonces voy a completar este. Cuento 1, 2 y 3. Este sería mi agujerito número 48. Si ustedes quedan completos, perfecto, no ha pasado nada. Pero como necesitamos hacer una cantidad impar, entonces el siguiente agujerito, en lugar de 2 cadenas, voy a hacer solo una. Y acá sobre la segunda cadenita hacemos un punto bajo. De esta forma, contando este agujerito chiquitito, vendría siendo mi punto bajo número 49 y así ya tengo una cantidad impar, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es jugar de modo de que tengamos una cantidad impar de agujeritos. Entonces, determinamos el centro, en mi caso vendría siendo el agujerito número 25. Coloco aquí un marcador, este es el agujerito central. Entonces yo tengo 24 agujeritos de este lado, 24 agujeritos de este lado y el del centro me dan los 49. Entonces con este marcador lo que vamos a hacer es que vamos a determinar la posición de los abanicos. ¿Sí? Entonces partiendo desde el centro contamos en el agujerito al lado 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito voy a colocar otro marcador. Quiere decir que aquí va a ir otro abanico. Repito, 1 contando desde el agujerito del lado, 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito coloco otro marcador. Sigo repitiendo hasta finalizar. Aquí ya me estoy acercando al extremo. Fíjense, entonces acá me quedan 1, 2, 3 y 4 agujeritos. ¿Sí? No puedo colocar el marcador aquí en el cuarto agujerito porque no voy a hacer abanicos incompletos. ¿Sí? El último abanico lo haría acá. Si ustedes acá les quedan 5 agujeritos, tampoco lo pueden colocar. ¿Sí? La única forma de que ustedes coloquen un marcador aquí al final es que, por ejemplo, coloquen el marcador acá y les tiene que sobrar 2 agujeritos. Si les sobra uno o quedan completos, no pueden colocar marcador acá. Bien, entonces a mí me quedan acá 1, 2, 3 y 4. Repito lo mismo del otro lado y acá me queda 1, 2, 3 y el agujerito chiquito 4. Fíjense, en cada marcador vamos a hacer un abanico. Entonces nos posicionamos, tejemos una cadenita, giramos. Aquí cuando giremos tenemos que estar desde el derecho, ¿sí? Asegúrense que esta vuelta la están tejiendo desde el derecho y comenzamos acá. Sobre el primer punto bajo, tejemos un punto bajo, hacemos 2 cadenas, vamos a saltar este primer agujerito, ¿sí? Saltamos este primer agujerito y en el siguiente tejemos punto bajo. Y aquí repetimos hasta llegar al agujerito antes del que tiene el marcador. ¿Sí? Entonces tejemos 2 cadenas, punto bajo en el agujerito, 2 cadenas, punto bajo en el agujerito y aquí
antes del marcador, fíjense, tengo aquí un punto bajo. Ustedes, si tienen más agujeritos, siguen repitiendo hasta que lleguen a un agujerito antes del marcador. Para hacer el abanico, retiramos el marcador. Y cuando comencemos a hacer el abanico, tejemos 2 cadenas. Y dentro del agujerito que tenía el marcador, vamos a tejer 7 puntos altos. ¿Sí? Todos dentro del mismo agujerito. Por eso necesitábamos un agujerito más amplio para poder hacer esa cantidad de puntos. Entonces tejemos allí 7 puntos altos. 1, 7 puntos altos. Fíjense, así me queda el abanico. Ahora cerramos de la misma forma en la que comenzamos. Tejemos 2 cadenas. Y en el agujerito siguiente vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Fíjense, este tiene el abanico, en el agujerito siguiente hacemos un punto bajo. Y repetimos 2 cadenas. Aquí sí vamos a estar todos iguales, tenemos que tener así. Después de este punto bajo me tienen que quedar aquí 2 agujeritos. Hacemos 2 cadenas, punto bajo en el agujerito, 2 cadenas, punto bajo en el agujerito. Y ya hice el punto bajo en el agujerito antes del que tiene el marcador. Retiramos el marcador y tejemos 2 cadenas para abrir el abanico y tejemos el abanico con 7 puntos altos en el agujerito que tenía el marcador. Finalizamos el abanico y tejemos 2 cadenas y en el agujerito que sigue tejemos el punto bajo. Seguimos repitiendo 2 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, 2 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente y seguimos repitiendo. Fíjense, así me va a ir quedando. Entonces acá tengo así, entre abanico y abanico, sin contar estos agujeritos que son los de cerrar y abrir el abanico, voy a tener 1 y 2 agujeritos. ¿Sí? Fíjense. Seguimos repitiendo hasta llegar al final. Muy bien, chicos, fíjense, aquí ya tejí los abanicos. ¿Sí? Todos tienen acá una separación de 2 agujeritos. Entonces, siempre finalizamos la vuelta de la misma forma en la que la comenzamos. Tejo las 2 cadenitas luego del abanico, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, en el agujerito siguiente, 2 cadenas, punto bajo. Y recordábamos que al comienzo nos saltamos el primer agujerito, ¿sí? Entonces aquí tejemos 2 cadenas, me salto el agujerito, el último agujerito y hago punto bajo aquí sobre este punto bajo. Bien, de esta forma finalizamos de la misma manera en la que la comenzamos. Fíjense, así se ven nuestros abanicos. Entonces, para comenzar la tercera vuelta, tejemos una cadenita, giramos. Acá siempre hacemos punto bajo sobre el punto bajo. Y aquí, como tengo este agujerito, aquí vamos a tejer solo una cadenita. Y vamos a tejer allí, en ese primer agujerito, un punto bajo. ¿Sí? De esta forma lo que vamos a evitar es que esto acá se nos abra. Ahora tejo 2 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, 2 cadenas y punto bajo en el agujerito que está antes del abanico, ¿sí? No este agujerito que tiene las 2 cadenas que cerraba el abanico, sino este agujerito. Hacemos allí punto bajo. ¿Sí? Ahora acá, fíjense, vamos a pasar al abanico. Entonces hacemos una cadenita y aquí vamos a saltar este agujerito que era el del abanico y vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto. Cadena, punto alto sobre el punto alto, cadena, punto alto sobre el siguiente punto alto y así seguimos repitiendo hasta tener los 7 puntos altos separados por una cadenita. ¿Sí? Fíjense, así va a ir quedando. Ahora cierro el abanico tejiendo una cadenita y aquí también me voy a saltar este agujerito que era el de cerrar el abanico, ¿sí? Entonces voy a pasar a este agujerito, el que está acá, los agujeritos acá planos, y hago un punto bajo.
2 cadenas, paso al agujerito siguiente. Recuerdan que acá entre los abanicos teníamos 2 agujeritos. Hago en el siguiente un punto bajo y comienzo. Fíjense, comienzo a repetir esto. Comenzamos tejiendo una cadenita, enlazamos, me salto este agujerito y comienzo acá. Punto alto sobre el punto alto y cadena. Punto alto, cadena. Finalizo con el punto alto, la cadena. Me salto este agujerito que es el del abanico y acá abajo en este agujerito tejo punto bajo, 2 cadenas y punto abajo en el agujerito siguiente. Sí, fíjense, ahora entre abanico y abanico solamente voy a tener este agujerito. Sí, estos no cuentan porque son las cadenas de separación. Y fíjense, seguimos repitiendo así hasta finalizar la vuelta, la cadenita del abanico, punto bajo en el agujerito, tejo 2 cadenas, punto bajo acá en el agujerito, 2 cadenas, finalizo de la misma forma en la que comencé. Entonces aquí en el último agujerito tengo que tejer un punto bajo, una cadena y hago un punto bajo sobre el punto bajo. Sí, fíjense, la tercera vuelta se ve de esta manera. Ahora vamos a hacer la última vuelta para darle el acabado final a los abanicos y comenzamos. Tejemos una cadenita, giramos, mantenemos nuestra secuencia haciendo punto bajo sobre el punto bajo, 2 cadenas, me salto este agujerito chiquitito que tengo acá y comienzo acá. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y ya llegué al agujerito antes del abanico. ¿Sí? Fíjense, este es el agujerito, aquí comenzó el abanico. Entonces, siempre que comenzamos el abanico tejemos una cadenita, solo para comenzar. Y aquí, sobre el primer punto alto del abanico, vamos a hacer un punto bajo con puntada picot. Entonces, tejemos allí, en el primer punto alto, un punto bajo. Y para hacer la puntada picot son 3 cadenas. Sujetamos acá. Nos devolvemos en estas 2 hebras. Y allí completamos el punto picot, tejiendo un punto bajo. ¿Sí? No hacemos cadena de separación ni nada, pasamos al punto alto siguiente y allí hacemos punto bajo y repetimos la puntada picot. Tejemos 3 cadenas, sujetamos acá y nos devolvemos en estas 2 hebras. Tejemos allí un punto bajo. ¿Sí? Fíjense, se van creando estos piquitos. Y repetimos, aquí sin hacer cadena de separación ni nada, pasamos al siguiente punto alto, allí tejemos el punto bajo, le hacemos la puntada picot, tejiendo 3 cadenas, sujetamos, nos devolvemos acá y así vamos a seguir repitiendo hasta tener los 7 piquitos. ¿Sí? Fíjense, llegamos al último punto alto, repetimos punto bajo con puntada picot. Y aquí, cuando finalicemos el abanico, no vamos a tejer cadenas, ¿sí? Simplemente finalizamos el abanico, finalizamos la puntada picot y pasamos al único agujerito que me debe quedar acá y allí tejemos punto bajo. ¿Sí? Fíjense, de esta forma me queda el abanico. Esta ya es la última vuelta. Y comenzamos en el abanico siguiente. Recordamos que para comenzar, si tejemos una cadena y tejemos en el primer punto alto, punto bajo con puntada picot. Repetimos, vamos repitiendo hasta tener los 7 piquitos y aquí sin hacer cadena ni nada pasamos al agujerito y tejemos el punto bajo. Comenzamos con una cadena y fíjense, así me va a ir quedando. Repetimos hasta finalizar y aquí ya estoy finalizando mi último abanico. Entonces tejemos punto bajo, finalizamos de la misma forma en la que comenzamos, tejemos 2 cadenitas, punto bajo, 2 cadenas, me salto el agujerito chiquitito que tengo acá y hago punto bajo sobre el punto bajo. ¿Sí?
Y esta última vuelta, fíjense, se ve así. Me gusta mucho cómo quedan estos abanicos. Ahora vamos a hacer los ojales en la parte de acá con los que vamos a amarrar el top en la espalda. Entonces aquí, sin cortar la hebra, vamos a tejer en la parte de acá hasta esta esquinita, vamos a tejer puntos altos. Sí, entonces tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y acá, como no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, lo que vamos a hacer es que en cada agujerito que se nos vaya presentando, vamos a tejer un punto alto. Y fíjense, en cada agujerito, en cada espacio que tenga, voy a ir tejiendo un punto alto. Seguimos tejiendo y vamos contando porque del otro lado vamos a hacer la misma cantidad. Y bien chicos, aquí yo acabo de realizar 32 puntos altos. Entonces vamos a hacer los ojales. Para hacer los ojales tejemos 2 cadenitas, giramos. Y aquí, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, tienen que distribuir los puntos altos, ¿sí? Y aquí, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, tienen que distribuir los ojales. Por la cantidad de puntos que yo tengo, me da una distribución de... Comenzamos con 3 puntos seguidos, entonces aquí yo tengo 1. Hago el segundo, el tercero. El ojal es simplemente un punto casitas, entonces hacemos una cadenita, salto un punto y tejo 4 puntos altos seguidos, otro punto casitas y fíjense, así me quedan los ojales. Seguimos repitiendo hasta finalizar, realizamos el último punto y fíjense, así me quedan los ojales. Estos ojales debemos reforzarlos, pero lo hacemos cuando hagamos la última vuelta. Sí, la última vuelta que vamos a hacer por todo el top. Entonces cortamos la hebra y vamos a repetir lo mismo con la misma cantidad de puntos en el otro lado. Y una vez que terminemos los ojales de ambos lados, ya vamos a comenzar a trabajar en el detalle acá en el centro. Sí, entonces teniendo nuestro top desde el derecho, comenzamos acá en la punta, pasamos la aguja aquí en el centro, traemos la hebra, ajustamos y tejemos acá 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Hacemos un punto alto en el punto alto de al lado y vamos a tejer punto alto en el centro, punto alto sobre punto alto hasta llegar a acá. Fíjense, aquí tenemos la unión de las copas. Vamos a llegar hasta el último puntito antes del centro. Vamos a ir contando los puntos porque aquí cuando estemos acercándonos tenemos que tener una cantidad de puntos altos impar. Hasta aquí tienen que tener puntos impares, ¿sí? No importa si ustedes llegan aquí o acá. Si quedan en el punto o si quedan en el agujerito central, no hay problema. Enlazamos, entonces en este último puntito vamos a hacer una disminución. Atravesamos 2 aros, pasamos a la siguiente copa. Fíjense, busco el mismo punto. Aquí está este. Entonces este viene siendo el que está acá. Estos son los que están unidos. Aquí está la cadenita de separación. Aquí está el punto. Entonces enlazo y completo acá sobre este punto alto la disminución. ¿Sí? Siempre aquí en el centro lo que vamos a hacer son disminuciones. Paso por 2, me quedan 3 aros, paso por 3. Y fíjense, aquí me queda un pequeño agujerito, ¿sí? Ahora, si tenía 29 puntos altos, aquí después de la disminución debo de tener la misma cantidad. Y finalizo aquí en el centro, en mi caso este es el punto número 29, ¿sí? Fíjense, aquí ya tengo mi primera vuelta. Ahora, hacemos la siguiente vuelta, como les dije, yo voy a ir intercalando las puntadas. Entonces comenzamos tejiendo 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto, cadenita de separación, giramos y acá vamos a tejer puntos casitas hasta llegar a acá, casi hasta el centro, ¿sí? Cuando nos falten unos 3 puntitos antes del centro. Y bien chicos, fíjense, aquí ya me estoy acercando al centro, entonces vamos a contar. Esta es la disminución, esta no la vamos a contar y contamos acá los puntos 1, 2 y 3. ¿Sí? Siempre tengo que dejar acá 3 puntos libres
Entonces aquí enlazo, me da para saltar un punto, hago allí la puntada casitas, enlazo y fíjense, voy a comenzar la disminución acá. Al yo comenzar la disminución aquí, fíjense que aquí tengo, esta es la unión, ¿sí? La disminución de la fila anterior y aquí me quedan 1, 2 y 3. O sea que la disminución la comienzo en el punto número 4 antes del centro. Allí comienzo la disminución, enlazo y repito lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces, como aquí comencé la disminución en el punto 4 antes del centro, aquí finalizo la disminución en el punto 4 después del centro. Fíjense, aquí está el centro y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto finalizo la disminución. ¿Sí? Fíjense, así me queda, me va a ir quedando como un agujerito chiquitito y un agujerito grande. Entonces comenzamos y en el punto siguiente hago el punto alto, cadena y repito la puntada casitas hasta finalizar. Y aquí finalizo, entonces salto el último punto y hago el último punto alto acá en la segunda cadenita. ¿Sí? Fíjense, aquí no lo puedo hacer más unido, porque si yo hago más unido, esto va a quedar así, como que se va a amontonar acá. Entonces tenemos que ir tejiendo de modo de que esto quede así, bien estiradito. Sí, entonces aquí vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta que alcancemos la altura que queramos en la parte de acá. Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque esto se puede disminuir aquí rápidamente y después no nos va a quedar espacio para el cuello. Sí, pero aquí podemos dar un par de vueltas más. Entonces yo voy a mantener este patrón, puntos altos y puntos casita. Tejo 2 cadenas, giro y aquí lo que vamos a hacer es repetir, tejer los puntos altos, punto alto en el agujerito, punto alto sobre el punto alto, los vamos contando hasta que tengamos una cantidad de puntos altos impar. Y 23 puntos altos, fíjense, ya me estoy acercando al centro, ya tengo mis puntos impares, mi cantidad impar. Entonces enlazo y fíjense, me da para tejer en este punto alto para comenzar la disminución. Paso por 2, enlazo, entonces verifico, tenemos acá el centro, la disminución comenzó en este punto alto, entonces la finalizamos en este punto alto también. Paso por 2 y paso por 3. Fíjense, así me va a ir quedando el centro. Entonces comenzamos a tejer, enlazo los puntos altos y si acá tenía 23 puntos altos antes de la disminución, acá debo de tener la misma cantidad. Y bien chicos, fíjense, aquí ya llegué al final. Entonces ustedes pueden dar las vueltas que deseen siempre y cuando vayan midiendo, ¿sí? Entonces en la parte de acá, entre punta y punta, para los que son talla S y talla M, tienen que haber por lo menos 16 centímetros, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo 17 centímetros, pero si hago otra vuelta más, se me va a disminuir mucho y no es lo que queremos. Y talla L y XL deben tener una separación acá mínima de 19 centímetros. Sí, esto para que no se les vaya a cerrar demasiado. Bien, entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Aquí ya podemos cortar esta hebra y ya nuestro top está prácticamente listo. Lo que vamos a hacer ahora es la última vuelta que va a ir por todo el top y damos pie para sacar las tiras que van a salir desde acá y estas mismas son las que vamos a cruzar aquí en los ojales. Bien, entonces manteniéndolo desde el derecho, comenzamos acá. Vamos a reforzar de una vez los ojales, ajustamos, bueno, yo ahorita la oculto con la agujita lanera para enseñarles bien. Hacemos la primera cadenita y acá los ojales los vamos a reforzar con puntos bajos. Entonces comenzamos en el primer agujerito haciendo punto bajo sobre punto alto. Tenemos un punto bajo sobre cada punto alto. Y aquí en el cuadrito vamos a tejer un punto bajo también. Y aquí ya estoy llegando al último punto. ¿Sí? Fíjense, así me quedan bien reforzaditos los ojales. Ahora en la parte de acá. Aquí
hasta llegar a la esquina vamos a tejer los puntos picot, ¿sí? Lo mismo que hicimos aquí abajo en el abanico. Entonces, para comenzar acá, para poder girar tenemos que hacer un segundo punto bajo allí donde hicimos el último, ¿sí? Y vamos a comenzar. Fíjense que acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer. Aquí tejemos así en cada agujerito de por medio que se nos presente. Entonces, en este punto bajo hacemos la puntada picot de la misma forma. Y acá como que nos saltamos un puntito, o sea, no es un puntito, sino un agujerito. Fíjense, aquí me saltó un agujerito. Y en el siguiente tejo punto bajo con puntada picot. Simulo que me estoy saltando un punto, pero en realidad me saltó un agujerito y en el siguiente hago punto bajo con puntada picot. ¿Sí? Fíjense, así me va a ir quedando. Sigo repitiendo. Ya cuando lleguemos acá va a ser más fácil porque aquí sí tenemos punto específico. Seguimos repitiendo hasta llegar a esta esquina. Bien, esto se va a ir viendo así. Entonces aquí ya estoy llegando a la punta. Hago el último punto picot. Y aquí en toda la esquinita, fíjense, voy a hacer el punto bajo. Este punto bajo no va a llevar puntada picot. Ahí voy a hacer 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me van a servir como la arandelita o el agujerito para sacar de ahí las tiras, ¿sí? Entonces, luego de las 2 cadenas hacemos allí mismo un punto bajo, ¿sí? Fíjense, me va a quedar un agujerito bien chiquitito. Por aquí voy a sacar las tiras con las que voy a amarrar el top. Bien, ahora acá, como si tenemos también puntos definidos, comenzamos en el punto siguiente y hacemos la puntada picot. Y fíjense, esto va a quedar así. Entonces ahora vamos a repetir de este costado lo mismo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Repetimos hasta llegar a la esquina, hacemos las 2 cadenitas. Cuando lleguemos acá vamos a hacer acá el refuerzo de los ojales y aquí cortamos y ocultamos la hebra, ¿sí? Nos vemos para realizar las tiras que van a salir desde acá. Bien, chicos, fíjense, una vez que tengamos todo nuestro borde listo, se ve de esta manera. Ahora vamos a sacar esta tira que es con la que vamos a sujetar el top. Fíjense que es como un cordoncito, ya se los voy a enseñar a hacer. Entonces, buscamos acá el agujerito que habíamos dejado con las cadenas. Para realizar este cordón me voy a apoyar con un crochet de 4 milímetros. Sí, entonces para hacer el cordón se los voy a enseñar acá con una muestra rápida. Entonces sacamos 14 metros de hebra. ¿Sí? Sacan unos 14 metros aproximadamente. Supongamos que yo estoy sacando acá 14 metros. Los colocan acá. Tratan de que esto no se les vaya a enredar. Preferiblemente el cordón yo lo tejo de pie, ¿sí? Para que las hebras no se me enreden. Entonces, supongamos que ya sacamos los 14 metros. Aquí sin cortar ni nada, doblamos así, fíjense. Entonces ahora vamos, si sacamos 14 metros, vamos a volver a sacar, vamos a regresarnos hasta tener 7, pero con las 2 hebras. Esta es la que ya saqué y esta es la que continúa saliendo del ovillo, ¿sí? Entonces colocamos acá, supongamos los 7 metros. Que esto no se nos vaya a enredar. Sí, entonces supongamos que ya llegué allí a los 7 metros. Entonces cuando tenga esto así, todo lo que tengo acá, esta es la hebra que viene del ovillo, esta es de la hebra que saqué, lo voy a poner hacia acá. Aquí desenredamos. Por eso es que prefiero hacerlo de pie, porque así como que se me enreda más, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? 7 metros hacia acá y acá esta hebra, pero todo está doble, ¿sí? Entonces lo voy a poner así. Fíjense, estas aquí a la mitad. Busco las cadenitas. Busco donde había hecho la separación. Paso la aguja. Me traigo así la hebra.
aquí. Nos posicionamos como si fuéramos a tejer con estas dos hebras. Fíjense, las tengo aquí separadas. Me posiciono como si fuera a tejer con estas dos hebras. Y estas dos que quedan acá, fíjense, es como si estuviéramos haciendo un punto bajo, ¿sí? Pero entonces esta hebra la monto acá, la sujeto aquí atrás, me posiciono y hago como un punto bajo, ¿sí? La paso por acá por encima, como un punto bajo. A medida de que van avanzando, ustedes solitas van a ir posicionando sus manos de modo de que se les haga bien cómodo tejer el cordón, ¿sí? Fíjense cómo va a ir quedando. Entonces seguimos repitiendo, pasamos por acá, sujetamos, punto bajo, montamos la hebra, punto bajo, y así vamos a ir creando este cordón. Yo lo hice bastante largo, yo lo hice de 100 centímetros, o sea de 1 metro, porque a mí esas tiritas me gusta dejarlas bien largas, ¿sí? Entonces así vamos a seguir repitiendo, van midiendo hasta tener aproximadamente 100-110 centímetros. Siempre es mejor que les quede largo y les sobre, que pueden cortar, a que les haga falta. Bien, entonces supongamos que ustedes siguen tejiendo hasta tener la medida. Fíjense, así va a ir quedando este cordón. Entonces, cuando ya lleguen al final y quieran cortar la hebra, están acá. Para cortarla, las unen así las 4 hebras. Hacen una cadena con todas, fíjense, con todas. Sacamos. Yo voy a cortar acá para enseñarles. Cortamos. Ajustamos y fíjense, así va a quedar nuestro cordón, ¿sí? Les hago esta pequeña muestra porque, como les dije, prefiero tejer esto de pie. Entonces vamos a realizarlo. Bien, chicos, una vez que tengamos la tira de ambos lados lista, lo único que nos queda por hacer es trenzarlo, ¿sí? Pero entonces vamos a hacerle un pequeño cruce aquí en la espalda, que quede así, y comenzamos a trenzar. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!